Compañeras y compañeros, ya tengo la garganta y las cuerdas vocales para atrás, pero la verdad que lo único que tengo para atrás son las cuerdas vocales, porque todo lo demás, a cada lugar al que voy, es tal la energía, la onda y la confianza en esto que estamos haciendo que es imposible querer, bueno, no sé cómo puede haber gente que da un paso al costado o que renuncia a ocupar los lugares que construimos colectivamente. Los que me conocen saben de mi compromiso de muchos años, no es de eso de lo que quiero hablar, pero sí algo que yo siempre repito: no hay colectivos, no hay dirigentes sin colectivos organizados. La construcción política siempre es una construcción colectiva. Cuando hace poco Cristina, en la entrevista que no sabíamos si iba a ser candidata, una entrevista que le hicieron Navarro, Silvestre y Víctor Hugo Morales, ella dijo: no siempre estamos en el lugar en el que quisiéramos estar, ¿no? Hay veces que la responsabilidad nos coloca en otros lugares, y esa responsabilidad nunca es una responsabilidad individual, siempre es una responsabilidad colectiva. Y cuando Cristina, que tranquilamente podría estar sentadita frente al hogar viendo caer la nieve y leyendo un libro, y está al frente de la pelea contra el ajuste, no es porque ella es así, que lo es, sino porque conduce un proyecto colectivo que va de punta a punta del país. Y ese compromiso que ella asume es un compromiso que, no sé si curiosamente, porque no sé si es curioso, pero cuando perdimos el balotaje en el 2015 fue muy duro para todos nosotros. Yo recuerdo que estábamos acá y que fue un momento difícil, sobre todo para muchos de los más jóvenes que por primera vez sufrían una derrota. Para los que tenemos más de 50 sabemos de lo que se trata: resistir y pelear y perder y perder y perder. Y cuando tuvimos esos años de Néstor y Cristina, de ganar, ganar y ganar, pensábamos que ya no había marcha atrás y que los derechos que habíamos conquistado eran derechos que no íbamos a perder y que era imposible que eso nos ocurriera, y sin embargo ocurrió. Así es como funciona la historia, probablemente. El tema es qué aprendizaje nosotros podemos sacar de allí. Y a mí me parece que entre Cristina y la ciudadanía que la votaba había pocas mediaciones sociales en el medio. Había unas pocas agrupaciones políticas que concentraban casi toda la representación y que muchas veces era difícil acceder. Lo vi con claridad cuando firmamos el convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios, que estuve en la Casa de Gobierno, y como ella acostumbraba a hacer, después salía a hablar en los balcones, a los patios, y los patios estaban llenos de jóvenes que aplaudían. Y a mí me gustaba esa imagen porque era como la imagen, lo que mejor expresaba nuestra Argentina, nuestra mejor dirigente y los jóvenes como expresando lo mejor de nuestra sociedad. Pero eso me di cuenta, digo, de algo que no veía cuando lo veía por televisión, y que es lo difícil que era llegar a esos patios. Lo difícil que era llegar a esos patios. Y lo que había que pelear para explicar que había otros, además de los que estaban en esos patios, que teníamos el mismo compromiso o más compromiso que muchos de los que estaban allí, porque recuerdo que el movimiento Evita ocupaba muchos de esos patios y no teníamos posibilidades de entrar porque parecía que no éramos lo suficientemente acá como para ganarnos el derecho de escuchar y aplaudir a nuestra presidenta. Y ese problema después se hizo evidente cuando perdimos las elecciones, ¿no? Y cuando empezó la fuga de intendentes, concejales, legisladores, diputados, senadores, muchos dirigentes, lo vi aún más claro todavía. Y a partir de ese momento nuestro pueblo se vio en la obligación de empezar a organizarse por sí mismo, ¿no? Lo intentamos en el balotaje y no nos alcanzó en ese momento, pero después quedó claro que había que salir a la calle a pelear contra el ajuste y que no daba mucho tiempo. Digamos, si bien al principio estábamos un poco desorientados o bastante desorientados,
y estábamos esperando que aparecieran los dirigentes políticos que nos representaban para que nos dijeran, che, por acá, vamos para allá, nos vamos a juntar a tal hora. Y no, era un desbole, ¿no? Que todo el mundo convocaba marchas todo el tiempo por internet y andábamos como locos de un lugar para otro, sin saber muy bien contra qué peleábamos y con la certeza de que la mitad de eso eran troles que nos mandaban a hacer cosas que no teníamos que hacer. Y a partir de ese momento, como fue obligatorio para todos nosotros salir a defendernos, porque en verdad el gobierno nos atacaba por todos los flancos, rápidamente ese pueblo empoderado de Cristina empezó a construir la organización que necesitaba para resistir el ajuste. Y muchos sindicatos se pusieron al frente, tal vez no todos los que hubiéramos querido, o tal vez no todos bueno, no voy a ser yo el que defienda a los gordos de la CGT, ni mucho menos, pero me parece que el sindicalismo en términos generales sí estuvo y respondió más rápido de lo que yo hubiera esperado, y lo que no hicieron los sindicatos lo hicieron las organizaciones sociales, territoriales, y al principio, en medio de semejante derrota y de el desconcierto general y demás, hubo algo que yo venía diciendo sin mucho eco, debo decirlo, que yo siempre decía: mucha juventud, poco movimiento estudiantil. Mucha juventud, poco movimiento estudiantil. La juventud no es un actor político como tal, el movimiento estudiantil es un actor político clave de nuestro tiempo. Y como tenía esa forma, Cristina era maravillosa y los jóvenes acompañaban, no lográbamos salir de ese ensueño en el que estábamos. Pero ni bien perdimos las elecciones, no pasaron, 2 o 3 meses y aquí en la universidad el movimiento estudiantil nos dio la sorpresa o nos hizo el regalo que estábamos necesitando, y los compañeros dieron un paso al frente, dejaron sus diferencias a un lado y recuperaron la FUC después de no sé cuántos montones de años que la tenían los radicales. Y eso fue... porque efectivamente se convirtieron en un actor político a la altura de las circunstancias políticas, y lo que estaba demandando ese momento los pibes de la universidad lo vieron con absoluta claridad, y al asumir ese compromiso encontraron rápidamente la solución. Cuando recuperamos la FUC yo dije, dejamos de ir para atrás y empezamos a ir para adelante. Aunque hubiera y todavía va a seguir habiendo retrocesos en términos sociales y políticos, porque la avanzada del macrismo es muy dura y ellos cuentan con muchas herramientas para hacer lo que hacen y nos atacan por muchos flancos y demás. Pero yo empecé a ver que había una respuesta de nuestro pueblo a eso. Y también lo vi en estas recorridas que he estado haciendo en las copas de leche, cuando allí, viendo la pobreza extrema en la que han sumido a nuestro pueblo, ver que aquellos que sostienen las copas de leche, los comedores infantiles, los roperos comunitarios, que hacen apoyo escolar, no es gente que esté mucho mejor que aquellos a los que ayudan, ¿sí? No es gente que esté mucho mejor que aquellos a los que ayudan. Y esa es la solidaridad de la que solo es capaz nuestro pueblo, y que contrasta mucho con la mezquindad y el egoísmo de los que nos gobiernan. Y yo vi allí también otra clave de lo que nuestro pueblo está en condiciones de hacer. Y nuestro pueblo hoy tiene una clarísima conciencia de que hace 2 años echamos moco votándolo a Macri, porque muchos de los sectores populares lo hicieron, pero también muchos de los intelectuales lo hicieron, ¿sí? La verdad que el voto a Macri fue un voto que atravesó todas las clases sociales, no es de un sector. Yo dije, acá hay algo que todavía no logramos ver, pero que si somos capaces de interpretarlo y de trabajar en esa dirección, más temprano nuestro pueblo va a encontrar. Y hace 2 años que si queríamos meterle un volante a alguien, nos sacaban cagando y no querían saber nada. Y hoy hay una necesidad en nuestro pueblo por tener la información necesaria para poder enfrentar este momento. Y la clara conciencia de que las cosas se hicieron mal y que hay que corregirlo. Y la verdad es que a los lugares
en los que me toca hablar, muchas veces hacemos a la inversa y dejo que la gente hable un rato, porque en parte también es lo que Cristina nos pidió. Y la verdad es que tanto los problemas como las soluciones están ahí. No es que viene el candidato o viene alguien de afuera a decirnos cómo es que tienen que ser las cosas. Solo hay que saber interpretar las señales que nuestro pueblo nos da para encontrar el camino. Está todo ahí. Está en nuestros estudiantes, está en nuestros jubilados, está en los sectores populares, está en los intelectuales, está en los comerciantes. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas que tenemos hoy y cuáles son las soluciones que tenemos. Pero para eso lo que necesitamos, me parece que esto es importante. La militancia en muchas ocasiones está detrás de nuestro pueblo. No logra, y a mí nunca me interesó como militante las vanguardias que están muy adelante de nuestro pueblo. Pero cuando nuestra militancia, supuestamente un poco más esclarecida, va detrás de nuestro pueblo, sí tenemos un problema. Y ese problema es de confianza. Es un problema centralmente para mí de confianza. Nuestros militantes son los primeros que se comen el verso de que en Córdoba todo el mundo está contento con Macri, que todo el mundo está contento con que el país le va bien, y entonces empezamos a buscar justificaciones que para mí son también propias de la militancia. ¿Qué querés que hagamos si Córdoba es una ciudad de mierda? La provincia es reaccionaria y acá todos son de derecha, y entonces nos autojustificamos y nos explicamos por qué estamos en el lugar en el que estamos y no hacemos un pedo para cambiar esa situación. Me parece que en ese sentido nuestro pueblo está adelante nuestro, ya entendió cuáles son los mocos que echamos y por dónde pasa la solución. Lo que está buscando es quiénes son los dirigentes que van a ponerse al frente de esa pelea, y esa es parte de la tarea que le toca a la militancia. Entonces, digo yo, y ni hablar de la militancia universitaria con las particularidades que tiene, porque si hay un sector que recibió los beneficios de las políticas de Néstor y Cristina, esa es la educación y esa es las universidades públicas. Se lo ve aquí en Ciudad Universitaria de muchas maneras, pero tal vez la más hermosa son la cantidad de estudiantes primera generación que acceden a la universidad, y no solo en el conurbano, sino en nuestra misma universidad. Como trabajadores hemos recibido muchísimas conquistas estos años, cosas que muchos creemos que nos merecíamos y que peleamos para conseguirla, pero que no siempre alcanza con la pelea que se tiene sectorialmente, porque si del otro lado no hay un gobierno con disposición a discutir esos problemas y sentarse a negociar para encontrar las soluciones, no alcanza tener un sindicato peleador, ¿sí?, que luche. Porque eso me lo aprendí en los 90. Nosotros peleábamos, pero no conseguíamos nada, ¿sí? No lográbamos parar nada. La disposición a la pelea no es garantía de nada. Solamente es algo que nos puede dejar tranquilos en un sentido testimonial. Fui y peleé, no conseguí nada. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, muchos en la universidad pensaban que eso tenía esa forma, que todo lo que habíamos conseguido era porque habíamos peleado y nos lo merecíamos, ¿sí? Y cuando tratábamos de decir, che, ojo que cuando venga Macri nos van a hacer de goma y nos van a quitar todo esto, muchos decían, no, nosotros le vamos a hacer paro, le vamos a hacer movilizaciones, no los vamos a dejar, ¿sí? Y la verdad que venimos de 2 años en los cuales los acuerdos salariales que conseguimos no son muy buenos, hay que decirlo, y en general nadie consigue buenos acuerdos salariales, y a pesar de que hacemos movilizaciones numerosísimas como hacía años y años que no hacíamos, tampoco conseguimos grandes cosas. No voy a decir que no conseguimos nada porque sería falso, y además si no hubiéramos hecho todo eso, hoy la situación estaría mucho peor, es decir que lo que conseguimos es que no empeorara la situación, y eso es difícil de dimensionar cuando se pelea en términos de resultados. Y lo mismo lo hemos visto acá. Nosotros cuando
para hacer esta sede no solo tuvo que ver con que dirigíamos un sindicato y administramos bien los recursos. Si no hubiera sido el Pancho rector de la universidad y hubiera tenido disposición, o el Beto León, secretario general de la universidad, para sentarse y entender cuáles eran las demandas y ver la manera de encontrar las soluciones, tampoco hubiera sido posible. Entonces me parece a mí que un aprendizaje que tenemos que hacer tiene que ver con que no alcanza la pelea sectorial. La pelea sectorial, más en un tiempo en el que el problema es el modelo económico y político en general. No hay un sector que pueda resolver sus problemas, porque los problemas que tenemos son problemas que nos atraviesan a todos los sectores. Y la universidad no puede ir bien si los sectores populares le va mal, porque la universidad se sostiene con los impuestos que en gran mayoría pagan los laburantes, ¿sí? En su consumo, en los impuestos generales. Si no hubiera, y de hecho ese es el problema que vamos a tener. Hoy hay menos trabajo, va a haber desocupación, entonces va a haber menos recaudación impositiva y lo que van a recortar va a ser el presupuesto universitario. Entonces, si nosotros no logramos enlazar estas dos cosas, el hecho de que la pelea sectorial no resuelve nuestros problemas y que nuestros problemas son los problemas del conjunto de nuestra sociedad y que lo que tenemos que buscar es una solución que nos contenga a todos, vamos a seguir equivocando el rumbo. Y digo esto porque muchas veces nos decían, y hemos tenido discusiones, ¿no?, con esto de que, bueno, si hace una asamblea, los docentes universitarios, hay radicales, peronistas, comunistas, socialistas, trotskistas, independientes, etcétera, etcétera, y muchas variantes más. Y yo creo que en buena medida no supimos en su momento dar las discusiones que había que dar para politizar nuestra tarea, porque era que decía, mirá Pablo, si vos reclamás salario, todos te apoyan. Si vos defendés a Cristina, perdés el apoyo de una parte. Entonces reclamás salario y vas a poder garantizar la reproducción de tu lugar en el sindicato. Es decir, te van a seguir eligiendo. Y yo creo que muchos dirigentes sindicales lo pensaron de esa manera y entonces nos enroscamos con la discusión del impuesto a las ganancias y perdimos de vista el plan de gobierno general en el cual era posible que muchos sectores crecieran y en particular las universidades. Entonces, ahora llego al punto en el que pensaba desde el momento inicial. Yo dije, nuestro pueblo más rápido que el resto entendió lo que había que hacer y muchos sectores salieron a pelear mucho más rápido de lo que era esperable en función de cómo estábamos. Yo creo que lo que ese tiempo dio, no solo de pelear en la calle, sino también de organización. Se empezó a reunir el plenario de la militancia nacional y popular, pero muchos otros espacios, no exclusivamente el plenario, con un reclamo claro que era, che, se vienen las elecciones, no queremos tragarnos más otro sapo. Se vienen las elecciones, queremos candidatos que elijamos nosotros, no queremos que la lapicera se escriba con una mano de otro lado, ¿sí? No queremos que se resuelva por teléfono, queremos tener candidatos que nos representen. Eso fue lo que nos permitió llegar a esta situación y a construir esta lista, que en buena medida está integrada mucho más por luchadores sociales, sindicales, que por gente que venga de la política en sentido estricto, no porque no hiciéramos política todos ni no estuviéramos involucrados en la política, pero no veníamos de la militancia partidaria en el sentido más estricto en el que se lo pueda pensar. Y eso además se sostenía en una decisión que habíamos tomado, que era que no era Unión por Córdoba el lugar para enfrentar el ajuste, que el peronismo de Córdoba estaba con un rumbo equivocado, si el peronismo de Córdoba no estaba representado por Unión por Córdoba. Y nos mantuvimos dentro de lo que era el Frente para la Victoria, aunque muchas veces el Frente para la Victoria no nos contabilizara adentro, ¿no? Me parece que lo que tiene esta lista es esta característica, que es que la militancia, la ciudadanía de a pie, en el momento en que fugaban dirigentes a buscar otros lugares más cómodos, se mantuvo en el lugar en el que tenía que estar.
estuvo en la calle peleando donde tenía que pelear y estuvo reclamando lo que había que reclamar y discutiendo las maneras de organizarnos para que esto sea más efectivo desde el punto de vista electoral. Y este proceso que me llevó a ser candidato o primer precandidato, de repente empalmó a la perfección con lo que Cristina estaba haciendo en la provincia de Buenos Aires, sin que aquí hiciéramos lo que nos dijeran de Buenos Aires que teníamos que hacer. El hecho de que primero se saliera del PJ para presentar Unidad Ciudadana, soltar lastre, dejar parte de todo ese grupo que ahora aparece votando con Macri en el Congreso. Nos reconfirmó la decisión que habíamos tomado nosotros, pero también cuando apareció en la lista Hugo Yasky o Vanessa Siley de Judiciales o Walter Correa de Curtidores, también me parece que Cristina hizo un reconocimiento autocrítico que no lo dijo nunca públicamente, pero que para mí es fácil de entender, que tiene que ver con que la relación que había tenido con los sindicatos era una relación equivocada, no solo equivocada en la forma en que se relacionaba, sino con los sujetos del movimiento obrero con los que se relacionaba. Se enojó con Moyano porque Moyano no hacía las cosas que ella quería y se perdió de vista la multiplicidad y variedad que hay dentro del movimiento obrero, porque si uno rasca un poquito y